presencia del Señor. Y como yo les dije, y los que se están sumando a la sintonía, vamos a desarrollar un mensaje bastante bueno y acorde para estos días, ya que necesitamos la unidad del Señor con todos aquellos que sirven verdaderamente al Señor y que tienen a Dios en primer lugar. Y vamos a ir rápidamente y aprovechando bien el tiempo al Salmo capítulo 133, del versículo 1 al 13, uno de los salmos más cortos que existen, pero encierra unas enseñanzas y una gran verdad. Fíjese que este es un salmo ascendente. Antes de empezar con este tema, yo quiero dar una definición que significa un salmo ascendente, ¿ya? Es un salmo que va en un grado, como en una escalada, en aumento, va en intensidad, y fíjese que va en un nivel mayor de revelación. Y yo quiero que lo veamos con estos lentes del versículo 1 al 3, cómo este salmo va subiendo en intensidad, en revelación, en lo que el Señor nos está diciendo, dando a entender que el versículo 3, el final, es como es la parte culminar y lo más importante que Dios nos quiere hablar. ¿Ya? Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Ya? Vamos a desarrollar versículo por versículo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Ya? Aquí el salmista David nos habla y nos dice esta reflexión. Él dice que es bueno y es delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Ya? Sabemos que lo que el Señor hace y lo que logra hacer es bueno. Por ejemplo, el matrimonio es bueno. Cuando el Señor une a un hombre y una mujer, el Señor los une en un pacto. ¿Ya? Por eso que el hombre no puede separar lo que Dios une. ¿Ya? También cuando el Señor se une a una persona y esa persona rinde su vida al Señor, la palabra dice que nosotros somos un solo espíritu con Dios cuando nos entregamos. Es como un matrimonio, es como un pacto, ¿ya? Es como una fusión. Y Dios bendice eso. La palabra bendecir significa hablar bien. Dios, cuando habla el bien, pone lo bueno. ¿Ya? Entonces, cuando Dios une, es bueno. Cuando Dios crea algo, es bueno. Cuando Dios saca de la inexistencia a la existencia, es bueno. ¿Ya? Entonces, fíjese que aquí dice: mirad cuán bueno, ¿qué cosa? Es que habiten los hermanos juntos en armonía, ¿ya? Y no tan solo bueno, sino que es delicioso, ¿ya? Hay otras versiones que dicen es placentero. ¿Es placentero para quién? Es placentero para el Padre, pero también es placentero para la familia, para los hermanos. Recordemos que somos una familia. Nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarse hermanos nuestros, si bien Él es nuestro Dios, nuestro Señor, ¿ya? Es la esencia, la imagen del Padre, pero también se nos revela como el hermano mayor, ¿ya? Y que nosotros somos sus hermanos menores, que tenemos que seguirlo a Él. Y dice que es delicioso que habiten los hermanos juntos en armonía. Si hablamos de hermanos, que hablamos de una familia. Si hablamos de hermanos, que hablamos de una casa. ¿Ya? Y que no solamente estos hermanos, o sea, nosotros, la iglesia,
que estemos juntos, sino que juntos, pero además en armonía. Y esto lo quiero anexar a lo que pasó en el Pentecostés. La palabra dice que en el Pentecostés ellos estaban unánimes, juntos y unánimes, ¿ya? Ahora, la palabra armonía yo la quiero definir, como estar de acuerdo, estar unidos, estar fusionados, estar compenetrados, o sea, ser uno. La palabra habitación, que habiten, ¿ya? La palabra habitación también nos habla de un estado, nos habla de una dimensión que el Señor nos da. Nosotros podemos habitar en la presencia del Señor. Cuando nosotros vamos al Padre, la palabra dice que cerremos bien la puerta, cerremos tras sí la puerta y tengamos una comunión con el Padre. ¿Y por qué cerrar la puerta? Eso nos da a entender dos cosas, que nosotros tenemos que cerrar puertas contra el mal, pero también cerrar puertas en un sentido de tener una comunión íntima, una comunión santa, para crear una atmósfera, fíjese, de unidad con Dios, y cerramos puertas para que no hayan estorbos, para que no hayan distracciones. Fíjese. Entonces, aquí solamente en el versículo 1 nos enseña el Señor estas cosas. Cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Esa es la condición, en armonía, ¿ya? En una sola visión, en un solo pensamiento, en un solo sentir. Cuando el Señor creó la naturaleza, cuando creó la tierra, antes que cayera, porque cuando cayó el hombre también cayó la creación, pero antes de eso había una armonía con Dios. Por eso que se escuchaba la voz de Jehová en el huerto, la voz de Jehová se paseaba en el huerto, porque en la naturaleza misma había una armonía de tal forma que estaba todo sincronizado, que estaba todo unido con el Señor. Pero el Señor va a restaurar todas esas cosas. Dice el versículo 2, y ahora vamos a ir ascendiendo. Recuerda que esto es un salmo ascendente. Vamos a ir al segundo escalón, vamos a ascender a lo que está más arriba, que es lo que dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Ya? Aquí dice que todo esto que estábamos hablando en el versículo 1, el salmista lo compara como el buen óleo, ¿ya? Hay otra versión que dice que es como el óleo fragante, ¿ya? O sea, que estamos hablando de un aceite, una unción perfumado, ¿ya? Nosotros vamos a tener dentro de poco, y ya este sábado 26, un retiro de mujeres, y yo me incluyo obviamente porque soy el esposo de la pastora Patricia, que va a compartir un devocional y que tiene como eslogan perfume a tus pies. Lo que estamos viendo en el versículo 2, estamos hablando del óleo fragante, ¿ya? En la Biblia, en el Pentateuco nos habla de cómo se preparaba el óleo de la unción, ¿ya? El aceite que se ungían los sacerdotes, ¿ya? Y que tiene especies aromáticas, especias que hacen el aceite un perfume, ¿ya? La Biblia nos habla de que en el libro de Cantares, la esposa de Salomón, ¿ya? Que tipifica a la novia de Cristo, que sus vestidos eran perfumados. También tenemos
Otro caso de la reina Esther, que el verdadero nombre es Adasa. Las postulantes a ser reina tenían que estar en, por así decirlo, tratamiento cosmetológico. Ellas se tenían que bañar en perfumes por largo tiempo para que su piel tuviera ese perfume constantemente, y así podrían presentarse ante el rey. Ahora, eh, todo esto, estar juntos en armonía, la coinonía, la comunión de entre los que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que tener dos cosas: el aceite de la unción dado por el Espíritu Santo sobre nuestras cabezas, y también el perfume que esto trae. Ahora, cuando somos ungidos, no somos ungidos solamente en la cabeza. Fíjese, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo estuve hablando hace un tiempo atrás acerca de la barba. Y uno a veces piensa, porque los hijos de Dios, el Señor también nos dio una mente para pensar. No es que estemos buscando lo espiritual, que dejemos nuestra mente a un lado y seamos tan solo espíritu, como veía en una imagen un poco chistosa, que era como que venía el cristiano así y como que colocaba su cerebro a un lado y era solamente espíritu. No, nosotros también podemos, digamos, inquirir. La palabra inquirir, una de las definiciones también es como buscar, ¿ya? La palabra dice escudriñar las escrituras, ¿ya? O sea, estudiarla, ¿ya? Siempre enfocado, obviamente, en la palabra del Padre, ¿ya? Y yo me preguntaba por qué la cultura hebrea, la cultura israelita, ellos tenían barba, los varones. O sea, obviamente los que son devotos, hoy en día los que se llaman ortodoxos, ellos usan barba y se cuidan mucho la barba, ¿ya? Y pensando un poco, meditando un poco, eso da a entender un nivel de hombre maduro. Y obviamente es así, porque los niños carecen de barba, pero cuando el hombre llega a cierta madurez, posee una barba, ¿ya? La barba también habla de autoridad. Pero fíjese lo que yo encontré acá también, ya hace algunos días, porque esto es un tema que lo he estado dando vuelta hace algunos días. Fíjese que la barba aquí, en este versículo, en el 2, es como que funciona como un puente entre la cabeza y las vestiduras, ¿ya? Porque dice que, primero, el óleo fragante desciende sobre la cabeza, obviamente la cabeza del varón, porque habla de barba, un hombre que ha alcanzado una cierta madurez. Dice, y no tan solo habla de cualquier varón, dice la barba de Aarón. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros los varones estamos puestos por Dios para el sacerdocio de nuestra familia, para el sacerdocio de la familia espiritual de Dios, que es la iglesia, y hablo de los ministros también, ¿ya? O sea, seamos ministros de Dios o no, aunque todos tenemos que servir a Dios, somos puestos por Dios de una u otra manera como sacerdotes. Por eso que Pedro habla que nosotros somos reyes y sacerdotes. El Señor se armó de un pueblo para sí, que son reyes y sacerdotes, ¿ya? Por eso que aquí se habla de la barba de Aarón. Fíjese, la cabeza, la unción sobre la cabeza, luego sobre la barba de los sacerdotes, que son los varones que tienen cierta madurez. Y dice que baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿ya? Fíjese que la barba actúa como el punto de contacto entre la cabeza y el cuerpo, ¿ya?
entre la parte superior del cuerpo y la parte inferior. Y aquí habla que llega hasta el borde de sus vestiduras. Fíjese lo que dice otra versión. Dice, es como oloroso perfume que va derramando en la cabeza, va destilando por la respetable barba de Aarón. Así dice esta versión, por la respetable. ¿Qué significa la barba entonces también? Significa un nivel de autoridad, un nivel de respetabilidad. ¿Ya? Eso significa la barba, ser un varón de Dios. El Señor tenía barba. ¿Ya? La Biblia habla que el Señor le mesaba en la barba cuando Él fue a la cruz. ¿Ya? Quiero ir avanzando rápido. Dice el 3, y este es el tercer escalón, y es como la culminación de este salmo ascendente. Dice, como el rocío de Hermón, y ahí sí que me gustó, ¿ya? Porque el programa se llama El Rocío del Padre. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. ¿Ya? O sea, que todo esto, ¿ya? De estar juntos en armonía, los hermanos, sacando nuestras diferencias, ¿ya? Echando a un lado, qué sé yo, algún nivel de competitividad que también se da entre los hermanos. Vemos en una familia normal que muchas veces hermanos, incluso hay casos de hermanos gemelos, ¿ya? Que se disputan un poco, que yo nací unos minutos antes y otros minutos después. Esas cosas tienen que desaparecer. Nosotros tenemos que actuar, hermanos, como equipo, tenemos que actuar como cuerpo, tenemos que tener una mentalidad de reino, amén, reconociendo a nuestras autoridades, reconociendo a nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, ¿ya? Respetándonos, honrándonos. Nosotros nos honramos nuestro cuerpo físico, ¿ya? Nosotros tratamos de estar presentable, tratamos de vestirnos bien, intentamos de una u otra forma de lucir bien, ¿ya? Porque nuestro cuerpo nos honramos. Es de la misma forma, esto es como una enseñanza que Dios nos da, que como cuerpo de Cristo, que como los hermanos, ¿ya? Que pertenecemos al cuerpo del Señor, tenemos que considerarnos y que tenemos que respetarnos. Amén. Dice, otra versión dice, como el rocío de Hermón que baja por las alturas de Sión. ¿Ya? Por las alturas de Sión. ¿Qué es Sión? Alguien se puede preguntar, ¿qué es Sión? ¿Será aquel monte que conquistó David? ¿Tan solo eso? Fíjese que Sión es la habitación de Dios. Cuando nosotros entramos en una atmósfera de alabanza y de adoración como cuerpo, como iglesia, nosotros estamos acercándonos a Sión, y el Señor habita en Sión, porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo, el Señor habita en la verdadera adoración de su pueblo. Ahí habita Dios, eso es Sión, ahí está el Señor. Fíjese, aquí el Señor, esta palabra nos abre una panorámica realmente hermosa. Esto termina con la habitación literal de Dios, ¿ya? Aquí se habla del rocío de Hermón, y ya hemos explicado varias veces lo que es el rocío. El rocío, ¿ya? Era la condición de que tenía que existir o estar para recibir el maná. El maná no tocaba la tierra, sino que descendía sobre el rocío. Y el rocío son los padres, son los ministros, son los pastores, profetas, apóstoles, etcétera, los dones que ha dado el Señor para la iglesia, para que reciban el pan que viene desde lo alto y darlo al pueblo. ¿Ya? Eso es rocío también. ¿Ya? Entonces, dice acá
que baja por las alturas de Sión, dice esta versión, ¿ya? Las alturas, ¿qué significan las alturas? La palabra altura tiene relación con altar, con lugares altos, ¿ya? O sea que cuando estamos y somos uno con el Señor, en la alabanza, en la adoración, derramándonos ante el Señor, diciéndonos, Señor, henos aquí, haz con nosotros lo que tú quieras, haz de mi vida, Señor, el hombre que tú soñaste, Señor, nos entregamos a ti para hacer tu voluntad, oh Dios. Entonces, hermanos, nosotros estamos en Sión. Tenemos que considerarnos, y es más, tenemos que respetar a nuestros sacerdotes que el Señor nos ha puesto por cabeza sobre nosotros. Porque fíjese, dice, porque allí donde, en el monte Sión, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. En esa altura, en esa dimensión de reconocimiento, en esa dimensión de vislumbrar la gloria, en esa dimensión en que cuando todos estamos ordenados, en que todos estamos en el lugar correcto, en que todos estamos alineados a la estructura llamado cuerpo, entonces veremos bendición del Señor. Fíjese, y quiero terminar con esta última versión del versículo 3. Dice, como el rocío que cae sobre el monte Hermón, como el que desciende sobre el monte Sión, pues allí donde reina la concordia, fíjese, donde reina la concordia. ¿Y qué es concordia? Acuerdo entre dos personas. ¡Wow! Estamos hablando aquí acuerdo, estamos hablando aquí de pacto, estamos hablando de una unidad entre dos personas, entre Dios y su pueblo. Gloria a Dios por esta bendita palabra. Es importante, hermanos, estar juntos en armonía, muy importante, porque aquí termina con la bendición de Jehová y aquí termina con la vida eterna, ¿ya? ¿Y qué es la vida eterna? Conocerlo a Él, conocer al Señor, eso es la vida eterna, ¿ya? Alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿qué es la vida eterna? Es conocerlo a Él, conocer a Dios, conocer su corazón, ¿ya? Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, no me quiero extender mucho a esta palabra, así que vamos a un tema musical y volvemos a la vuelta para compartir algunos asuntos.